Sí, por favor, la compañerita Beverly Chapa. Qué raro. Bien, bueno, vamos a dar la oportunidad entonces a Ingrid. Dice que tiene inconvenientes con su micrófono. Gracias, licenciado. Buenas noches. Artículo 263. Factores. Son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Bien, fíjense ustedes qué significa esto. Veamos, primero veamos quién es un auxiliar del comerciante. Por favor, no se vayan a confundir con actividades auxiliares, ¿ya? Porque tienden a confundir el artículo ahorita les voy a mencionar. Confunden auxiliares del comerciante con las actividades auxiliares. Entonces, confunden este artículo con el artículo 2. En el numeral 4 del artículo 2 dice las auxiliares de las anteriores. Entonces, a veces tienden a confundir, ¿ya? Y son dos situaciones distintas, ¿ya? Aquí en el artículo 2 se está refiriendo a los comerciantes. ¿Y quiénes son comerciantes? Son quienes ejercen en nombre propio. Miren ustedes, en nombre propio y con fines de lucro, actividades, y aquí hace una enumeración, y actividades auxiliares de las anteriores, del primero al tercero. Ahora, veamos el auxiliar del comerciante. Yo no soy de la idea de que el auxiliar del comerciante sea auxiliar del comercio, porque son dos conceptos distintos. Auxiliar del comercio con auxiliar del comerciante. Algunos autores lo tratan como que fueran sinónimos y no son sinónimos, ¿ya? Y esa es la confusión que crea muchas veces cuando uno lee, ¿ya? Entonces, auxiliares de los comerciantes. Vean ustedes la redacción de nuestro código. No dice auxiliares del comercio, dice auxiliares de los comerciantes, ¿ya? Se está refiriendo a personas, no se refiere a actividades, para evitar esa confusión con actividades de los comerciantes. Bien, entonces, fíjense que, ¿quién es auxiliar del comerciante? Entonces, auxiliar del comerciante son aquellas personas que no son comerciantes, ¿ya? Y que lo que hacen es, realizan actividades en nombre de un comerciante. Entonces, el comerciante realiza actividades en nombre propio, ¿ya? Y el auxiliar del comerciante realiza actividades en nombre de un comerciante. ¿Vemos esa diferencia? Sí. Por ahí un compañero escribió que tenía una duda, no sé cuál es la duda. No sé si se refería a esto. Bien. Entonces, para que vaya quedando claro, ¿verdad, estimados estudiantes? Entonces, el comerciante lo que hace es coadyuvar, ¿ya? El comerciante en nombre propio y el auxiliar ayuda al comerciante. Fíjense ustedes. De ayuda. Entonces, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Estamos hablando del Código de Comercio, estimados estudiantes. No tengan pena, Flori. Entonces, vemos que estas personas dirigen una empresa. Aquí estamos, inmediatamente debemos pensar, ¿de quién se trata? Se trata de, bueno, los gerentes, por ejemplo, ¿ya? Los directores, ¿ya? Es decir, personas que están al frente de un negocio. Pero ellos no están trabajando en nombre propio, sino en nombre ajeno, ¿ya? También los representantes. En fin,
En el caso de los factores, veamos entonces, y hay algunas capacidades que debe tener el factor. Para ser factor, ¿qué se requiere? Requiere de capacidad, ¿ya? Capacidad necesaria para representar a otro, ¿ya? Ah, bueno, de acuerdo con las leyes civiles. ¿A qué artículo nos vamos aquí del Código Civil? ¿Tienen su Código Civil a la mano? ¿Lo tienen ahí? ¿Alguien que me localice el artículo en cuanto a la capacidad? Ya llevaron Civil 1, ¿verdad ustedes? Es el artículo 8, licenciado. Muy bien. Dele lectura, por favor, Jorge. Sí, claro. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vemos que el factor debe tener capacidad, dice capacidad necesaria, dice nuestro Código de Comercio. Entonces pensemos cuál es esa capacidad necesaria. Debe tener capacidad de, ¿qué clase de capacidad debe tener? Capacidad de ejercicio, ¿ya? Ese es el tipo de capacidad. Vean ustedes, ahora cuando uno va escalando en ese conocimiento, vemos cómo ese que adquirimos en Civil 1, por ejemplo, cobra vigencia acá. Entonces, hay que ir haciendo esa relación, por favor. También sería importante que tomáramos en cuenta este artículo y que le demos lectura, ¿ya? Eso es, siempre vayan tomando nota ustedes. Ya por ahí les compartía que las formas de estudiar, leemos antes de entrar a clase, durante la clase tomamos notas de lo que estamos viendo y aunque está en la diapositiva, y ustedes le puedan tomar un screen a la diapositiva, también ustedes hagan sus anotaciones, ¿verdad? Eso es muy importante. En la medida de lo posible yo trato de colocar la información relevante en mi diapositiva para que ustedes tengan acceso a ello. De eso se trata, estimados estudiantes, que ustedes de alguna forma, pues, facilitar ese conocimiento, pero también necesito el apoyo de ustedes. ¿Cuál es ese apoyo? Que lean, porque si no leen, entonces ya el docente no es solo emisor de conocimiento. Entonces vemos que este artículo le deberíamos colocar donde dice la capacidad necesaria para representar, subrayamos ahí, a otro, de acuerdo con las leyes civiles. ¿Ya? Eso también les va a servir para su privado a ustedes y para su ejercicio profesional. Bien, entonces surge la pregunta, ¿puede un menor de edad ser factor? No puede. ¿Por qué? No tiene capacidad de ejercicio. ¿Ya? Bien, muy bien, entonces sigamos. Veamos que el artículo siguiente, el 265, voy a pedirle por favor vamos a ver aquí. Ustedes siempre participan, pero igual yo trato de dar la oportunidad ahí a alguien más. Vamos a ver aquí en el listado. Tengo 160 estudiantes presentes en este momento. Vamos a pedirle, bueno, aquí me llegó a donde está Marco Aníbal Ramírez, por favor. Sí, licenciado. Por favor. El Me dijo el 265. artículo 265, ¿verdad? 265. Así es, 265. Constitución del factor. El factor se constituye mediante mandato con representación otorgado por el comerciante, por nombramiento que le extenderá este último o por contrato de trabajo escrito. Continúe. El mandato, nombramiento o contrato de trabajo del factor deberá inscribirse en el registro mercantil. Bien. Gracias, don Marco. Muy bien. Artículo muy importante, estimados estudiantes. Como está aquí en el código, obviamente no voy a poner una diapositiva. Quiero que ustedes vayan haciendo sus anotaciones
en sus cuadernos, ¿verdad? Porque hay que tenerlo, ¿a ustedes? Bien, veamos entonces, muy importante este artículo, pregunta que debemos formular. Entonces, si el factor va a representar al comerciante, ¿ya? Podemos visualizar 3 formas de establecer esa representación, ¿ya? Número 1, a través de un mandato, fíjense ustedes, con representación. Ahí nos tenemos que ir al contrato de mandato. ¿Alguien tiene el fundamento legal del contrato de mandato? Vayámonos a los contratos en particular en civil. Así es, Amílcar. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahorita vamos a llegar ahí. El artículo del mandato. Y debe ser mandato con representación. O sea, no puede ser un mandato general, debe ser con representación. ¿Ya? ¿Ya ubicaron el artículo del mandato? Buenas noches, Lick. Adelante. Es el artículo 1686 del Código Civil. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a colocar ese artículo ahí, por favor. Gracias, compañero. Mandato con representación. Colocamos ese artículo ahí en nuestro Código de Comercio. Así es como se estudia, vean ustedes. Bien, ¿Qué sigamos. artículo dijeron? Disculpen. Escríbanlo en el chat, por favor. Así no me interrumpen la clase. El factor se constituye mediante mandato. Número 1, fíjense ustedes. Mandato con representación. No solo mandato. Si van a colocar solo mandato, ¿será que está bien? No, ¿verdad? Debe decir mandato con representación. Muy bien. Bien, veamos entonces. ¿Y quién lo va a otorgar? El comerciante. Él debe otorgar el mandato. ¿Ya? Número 2, si quieren, colocan ahí donde dice mandato. Número 1. Número 2, por nombramiento. ¿Ya? Que le extenderá el comerciante. Número 2. Número 3, por contrato de trabajo escrito. ¿Ya? Si es por nombramiento, bueno, en algún documento va a hacer el nombramiento. No necesariamente debe ser en mandato. Por eso fíjense ustedes que esas son las 3 posibles formas de nombrar al factor. ¿Cuáles son las formas de nombramiento? Entonces, mandato con representación, nombramiento y por contrato de trabajo. Entonces, el factor puede tener un contrato de trabajo. Ahí deberíamos colocar el artículo 18 del Código de Trabajo. Ya no los envié a buscar porque sé que ustedes ya se lo saben. Y yo sé que ustedes estudian, ¿verdad? Yo tengo fe, dijo un compañero, de que sí estudia. Entonces, así que de una vez le doy el número de artículo 18, ¿verdad? Del Código de Trabajo. Ahí lo colocan entonces donde dice contrato de trabajo. Y es en serio ustedes, yo de verdad que a mis estudiantes siempre los presumo porque pues el nivel de exigencia para ustedes debe ser pues grande, digámoslo así, ¿verdad? Deben leer, deben estudiar fuerte, lectura, lectura, lectura y nunca detenerse de leer. Bien, entonces, y vamos haciendo esa integración de leyes, si se dan cuenta, no nos quedamos solo con el Código de Comercio. Dice, ¿y qué hace el licenciado hablando del Código del Trabajo, verdad usted? Porque así se estudia. El derecho no se estudia de manera aislada, sino que se estudia de manera integral. Vemos el Código Civil, ya vimos el Código de Trabajo, el artículo 18. Bien, pero el contrato de trabajo puede ser verbal. No, no puede ser verbal. Fíjense que es bien, bien expreso. Dice, contrato de trabajo escrito. Fíjense que tenemos un contrato de trabajo verbal. ¿Se puede hacer? Sí, pero en una relación de trabajo. Pero aquí establece que debe ser por escrito. ¿Ya? Entonces, si a ustedes lo nombran factor, exijan que sea por escrito. Bien, ahora veamos entonces el último párrafo de este artículo. Es el mandato, el nombramiento o contrato de trabajo, o sea, los 3,
del factor, subrayan ahí deberá. Deberá. Si quieren con rojo. Fíjense, pues hay dos formas de subrayar. ¿Ya? Las cosas, como por ejemplo lo que estoy mencionando, ese deberá es una obligación. No es si quiere o no quiere, es una obligación. Deberá. Por eso ustedes deberán estudiar, deberán leer, ¿ya? Bastante. ¿Cuánto? Pues ustedes lo saben. Pasión de Gavilanes. Ese, ¿no? Deberá, lo vamos a subrayar ¿con qué color? Con rojo, por favor. Pero no toda la línea, sino solo donde dice deberá. Y luego inscribirse. ¿En dónde se inscriben los contratos de trabajo ustedes? En el Ministerio de Trabajo. Pero este contrato de trabajo del factor se inscribe en el registro mercantil. Vean ustedes. Quiere decir que aparte de inscribirlo en el Ministerio de Trabajo, también lo debe inscribir en el registro mercantil. Porque uno no excluye al otro. Recordemos que es una obligación del patrono inscribir ese contrato de trabajo en el Ministerio de Trabajo. No es si quiere también, es una obligación, entonces debe hacerlo. Y en el caso del factor, lo inscribe en el Ministerio de Trabajo y también en el registro mercantil. Bien, entonces, veamos. Sí, tiene que ser necesariamente el nombramiento del factor debe inscribirse en ambos lugares. Ahora, ¿qué facultades tiene el factor? Puede pasar que el factor que carece de mandato con representación otorgado por el comerciante del siguiente artículo 266, siempre, donde dice siempre, vamos a subrayar, hay una presunción de ley. Siempre estará facultado por ministerio de la ley. Vean ustedes, fíjense que no hay mandato, ¿ya? Con representación, o sea, solo es mandato, pero no tiene con representación, ¿ya? Si carece de mandato con representación, sino lo que tiene es un nombramiento, un contrato de trabajo, siempre estará facultado por ministerio de la ley. ¿Para realizar qué? Para realizar operaciones y celebrar contratos corrientes relacionados con el objeto de la empresa. Es decir, para celebrar contratos mercantiles en nombre del principal, en nombre del comerciante. Bien. Siempre que sean, por supuesto, relacionados con las actividades del establecimiento, ¿no? ¿Qué va a dirigir? Obviamente no puede enajenar bienes, por decir algo, digamos que tuviesen bienes inmuebles y del comerciante, no lo puede hacer tampoco, pues, o sea, solamente para realizar contratos. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, el factor puede firmar un contrato mercantil de suministro o de compraventa, ¿ya? Para, digamos que se trate de una tienda de conveniencia, por ejemplo. Entonces, está facultado para poder celebrar esos contratos, para hacer los pedidos, ¿ya? De mercaderías que se relacionen con la actividad del comercio que está dirigiendo, ¿ya? Y entonces, el comerciante que le provea de esos productos entiende que está facultado él para celebrar esos contratos, ¿ya? Recuérdense que hay un principio ahí que se llama la buena fe, ¿ya? Entonces, por esa buena fe es que el comerciante que le vende cree que el factor está facultado para ello, ¿ya? No va a estar averiguando si está o no está facultado. Ese llega el vendedor al almacén, ¿ya? Y pues le hace la venta y realiza su pedido el factor, ¿verdad? Entonces, en este caso, los contratos que celebre y las operaciones que éste realice, pues obligan al comerciante. El comerciante no puede decir, fíjese usted que yo eso no lo pedí, lo siento. Por el principio de buena fe, el otro comerciante le entregó la mercancía, ¿ya? Lo va a obligar, subrayamos donde dice, obligarán al comerciante ante terceros de buena fe. Aquí encontramos ese principio de buena fe.
aun cuando el factor haya infringido las instrucciones del principal o haya cometido abuso de confianza. Fíjense ustedes. Aún así, el comerciante que le proveyó las mercancías, los productos, ¿ya? Él lo hizo de buena fe, en esa creencia que estaba facultado para tal situación. Entonces, el comerciante representado no puede aducir, es que él no estaba facultado. Lo siento, señor, usted tiene a una persona ahí que lo representa y por ministerio de la ley, ¿ya? Él tiene esa representación. Entonces no puede decir que no. Por eso mismo dice acá, obligarán al comerciante ante terceros de buena fe, ¿ya? Y fíjense ustedes que el penúltimo párrafo de este 266, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. No vamos a revisar artículo por artículo a ustedes, pero no se trata de eso. Se trata de que veamos las cuestiones muy importantes que debemos tener en cuenta. Dice que esas limitantes que se le han establecido a los factores en cuanto a las facultades que tiene, aunque se inscriban en el registro mercantil, no van a producir efectos contra terceros de buena fe. Es que fíjese que así está inscrito en el registro mercantil. Porque desde el momento que se inscribe en el registro mercantil, todos esos actos inscritos en el registro mercantil se publican precisamente o se inscriben ahí porque va a surtir efectos contra terceros. Pero en este caso, esas limitaciones al factor en sus facultades no se tomarán en cuenta, no producirán efectos, dice acá, contra terceros de buena fe. Dígame un artículo donde se desarrolla el principio de la buena fe. Aquí lo tenemos, la buena fe y la verdad sabida. Ahora, el último párrafo, penúltimo párrafo, estamos en el, donde dice el factor necesitará, subrayamos con rojo, facultad especial. Ahí sí hace una aclaración. Lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que para enajenar o grabar bienes inmuebles de la empresa, que es lo que les mencioné, ahí sí necesita facultad especial. ¿Puede enajenar el almacén? No puede hacerlo, ¿ya? Entonces hay ciertas limitantes. Tampoco puede contratar préstamos, ¿ya? Dice, necesita facultad especial. ¿Sí lo puede hacer? Sí, pero debe estar facultado para el efecto, ¿ya? Para enajenar o grabar bienes inmuebles de la empresa, para contratar préstamos, para representar judicialmente al comerciante y en general para ejecutar actos que no sean pertinentes a la actividad normal de la empresa. ¿Ya? Por eso les pedí que subrayaran ahí donde dice facultad especial. Ahora, en el último párrafo dice, cuando se trata de sociedades, vamos a observar lo que establece el artículo 47. ¿Ya? El artículo, veamos qué establece el artículo 47. Por favor, alguien que dé lectura así rapidito. La primera parte me interesa. Adelante, Ingrid. Facultades de los administradores. Los administradores o gerentes tienen, por el hecho de su nombramiento, todas las facultades de representar judicialmente a la sociedad, de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Muy bien, gracias. Vean entonces, por eso hace esa aclaración ese artículo. Si se trata de sociedades, se entenderá que sí. Pero representar judicialmente a la sociedad, no para enajenar a los bienes de los bienes inmuebles o para hipotecar a la empresa mercantil. No, para eso no. Para eso necesita facultad especial. ¿Ya? Para representarlo judicialmente, sí, lo pueden hacer cuando se trata de sociedades mercantiles. Bien, entonces voy a dejarlo hasta aquí y voy a dar la oportunidad para que ustedes puedan plantear sus inquietudes.
Licenciado, me queda la duda, hablando de los factores. Según estaba viendo y leyendo, un representante legal no sería un factor entonces aquí, sino que sería un gerente, como lo que leímos en el artículo 47. ¿Es así? Fíjense que cuando se trata de un representante legal, depende si se trata de un comerciante individual o un comerciante social, ¿ya? Cuando es un comerciante social, ¿ya? Son los gerentes, ¿ya? Ahí claramente, ¿verdad? Adelante, Elio. Buenas noches, Lick. Una pregunta con respecto a cómo se constituye la facultad del factor. En este caso, usted mencionaba acerca de un mandato especial, pero en este caso el mandato también puede ser general con representación y especial con representación, cualquier lado de sus dos modalidades, ¿verdad? Para poder constituirse como factor. Sí, esto de acuerdo a lo que establece el artículo que es 1686, creo que dijo el compañero o compañera, debe ser un mandato con representación. Normalmente es un mandato general con representación. Es mandato general con representación, ¿ya? Y esa es la forma de cómo se va a realizar. Debe tener representación. Mandato general con representación. Y fíjense ustedes que cabe la ampliación en cuanto al tema, por lo que pregunta el compañero, porque fíjense que si el mandato no dice si es con o sin representación, sencillamente no se los inscriben en el registro electrónico de poderes. No se los van a inscribir, porque tiene que decir si es con o sin representación. Si va, solo ese es mandato general, ¿verdad? Pero no dice con representación o sin representación, no se lo escriben. Debe tener el con o sin representación. Ahora, cabe decir aquí, ¿qué sentido tiene que se otorgue un mandato general sin representación? No tiene sentido porque, ¿qué significa eso? Yo no quisiera ampliarlo acá porque pues, es un tema de derecho civil que ustedes no sé si ya lo vieron o lo van a ver, pero, o ya deberían saberlo si ya lo vieron. Entonces, eh, sin representación, entonces significa que el mandante va a tener que ratificar todo lo que haga él. Por eso dice sin representación. Entonces debe ratificar lo hecho por el mandatario. Por eso generalmente se hace con representación, ¿verdad? Porque ahí le va a indicar claramente cuáles son las facultades que se le otorgan. Ahora, aquí es importante remarcar el punto porque fíjense ustedes que uno como abogado estudia y asesora cuál es la mejor forma de redactar el mandato, ¿ya? Y ya como notario, pues procede a hacer la redacción. Recuerden que tenemos esa doble función, abogado, ¿ya? Y notario. Entonces, pero previo se le ha asesorado al interesado para ver la mejor forma, ¿ya? De realizar, en este caso, el mandato. Porque a veces pasa de que terminan vendiendo propiedades del mandatario y sin estar facultados para ello. Entonces, porque le dan amplias facultades. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se redacte un mandato general sobre todo, y establecer algunas limitaciones en cuanto a esas facultades. Pero eso es solo como algo adicional a lo que estamos viendo. Estimados estudiantes, no sé si hay alguna otra duda, ya hemos concluido. Yo tengo otra ley Adelante. con el tema del último párrafo del artículo 260.